a Juan capítulo 1, y voy a leer el texto que leí la semana pasada. Voy a leer el texto que leí la semana pasada que compartí con vosotros en la predicación la semana pasada. No voy a predicar del pasaje entero porque ya prediqué el domingo pasado, pero sí quiero predicar aquí de una frase, de una pregunta. Dice el texto que vimos la semana pasada, capítulo 1 de Juan, versículo 35 al 42, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Les dijo: venid y ved. Y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La semana pasada, si recordáis, lo que tuvisteis presente, estuve compartiendo sobre este texto y vimos cómo Juan el Bautista, que tenía su escuela de discípulos como tanta otra gente en aquella época, pues llega un momento en el que Juan el Bautista ya empieza a saber que su responsabilidad como maestro se está acabando, porque él es el precursor, él es el del algo, él es el que viene a anunciar a Jesús, y Jesús ya está ahí. Jesús ya está ahí. Él sabe, a Juan el Bautista ya sabe que le queda muy poquito en cuanto a su ministerio público, y él está anunciando ya a Jesús. Y a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, les dice que está mirando, y pasaba Jesús por allí. El día anterior también pasó Jesús por allí, como vimos. Y dice que mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: aquí el Cordero de Dios. En el capítulo, en este mismo capítulo, al principio, él dice, alarga la definición, dice: el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí dice que quita el Cordero de Dios. Y anuncia, les dice que este Jesús que está pasando por ahí, que los ve, que es el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y vimos la importancia de seguir a Jesús. Vimos la importancia el compromiso cristiano, la responsabilidad cristiana. Hermanos, todos conocemos a personas que han creído en Jesús y a los 4 o 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años ya se han apartado por diversos motivos. El compromiso cristiano, lo que la palabra de Dios nos enseña, no solamente es a creer en Jesús, es también creer y seguir a Jesús. Y aquí le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y es interesante porque aquí vemos como una especie de película de James Bond, de espionaje. Le oyeron, volviéndose a Jesús, le están siguiendo, Jesús sabe que le están siguiendo, y en un momento dado Jesús se vuelve a ellos, que tuvo algo realmente bonito, y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: venid y ve. En este momento, ya después, Jesús deja el lugar donde estaba viviendo, la casa donde estaba viviendo, el sitio donde estaba viviendo, Jesús lo deja. Y ya Jesús comienza su ministerio itinerante y se va por todas aquellas tierras de Judea, de Palestina, de Israel. Se va por todas aquellas partes durante 3 años, yendo de un sitio a otro predicando el Evangelio. Pero en ese momento Jesús está viviendo en una casa y les dice: venid y ve. Y ellos se quedaron con él aquel día porque era la hora 10:00, como las 4 de la tarde. Pero ya no lo dejaron, se quedaron aquel día con él y ya nunca más lo dejaron. Ya estuvieron con él hasta su muerte y su resurrección. Y después siguieron adelante, y la mayoría de ellos fueron muertos, asesinados, fueron mártires por su fe. Vimos también que aparece el hermano de Andrés, que era hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 que lo habían seguido. Y Andrés llega a su hermano Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías, hemos encontrado la verdad, al que anuncia las Escrituras, y le trajo a Jesús. Y esto es lo que hace un evangelista. Lo que hace un evangelista es llevar a las personas a Jesús.
Os recuerdo, hermanos, que no todos tenemos el don de evangelismo, de evangelista, pero todos somos llamados a predicar. Todos somos evangelistas en un sentido, aunque no todos tengamos el don de la evangelización. Y le trajo a Jesús, y Jesús, es interesante, que le mira y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este caso vemos cómo Jesús vio algo en Pedro que los demás no vieron. Vio algo en Pedro y mirando a Pedro le dijo: tú no serás llamado ya Simón, sino serás una piedra. Serás una piedra, y vemos que es el nombre de Pedro, y vemos que con el paso de los años, efectivamente, Pedro fue una piedra, Pedro fue una columna en la iglesia. Esto fue un poquito, resumidamente, de lo que hablamos la semana pasada. Pero como te he dicho al principio, me gustaría que en medio de este texto está lleno de perlas, está lleno de piedras preciosas. Una de esas piedras preciosas es la pregunta que le hace Jesús a los dos discípulos. En el versículo 18 le dice: y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Esta es una pregunta penetrante. Las preguntas tienen la capacidad de hacernos pensar, por eso preguntamos. Las preguntas nos hacen reflexionar, nos hacen meditar, nos hacen pensar en la respuesta a esa pregunta. Todos los profesores, todos los maestros, todos los que enseñan, desde los tiempos de Aristóteles hasta el día de hoy, todo el mundo sabe la importancia de la pregunta en la educación. Los padres también somos conscientes de la primera vez que tu niño, ya de cierta edad, te pregunta una cosa, la primera vez que te pregunta una cosa, tú ya sabes que hay una catarata de preguntas que van a venir los próximos años. Tú ya sabes que van a venir un montón de preguntas. Y las preguntas de los niños son preguntas muy importantes. A veces, como decimos, son niños, las preguntas de los niños incluso a veces son más importantes que las de los filósofos, fijaros. Son preguntas que nacen desde el desconocimiento completo, pleno, porque quieren aprender. Una de las facultades que tienen los niños, como todos los seres humanos debemos tener, es la capacidad de aprender. Y los niños te hacen la primera pregunta hasta ahí. Llevas toda tu vida, van a estar preguntando hasta que ellos creen que saben mucho y entonces ya no preguntan. Entonces van a otras fuentes a preguntar. Pues la pregunta significa que tenemos la capacidad, el deseo de aprender. Y Jesús le está diciendo a estos dos discípulos que anteriormente que estaban siendo discípulos de Juan el Bautista y a partir de ahora van a ser discípulos de... ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscaban los discípulos en Jesús en aquella época? Y déjame hacerte otra pregunta: ¿qué buscamos nosotros como discípulos en el día de hoy? ¿Qué buscaban los discípulos en Cristo en aquella época? ¿Y qué buscamos nosotros como discípulos en esta época? Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos ¿qué estáis buscando? Es una pregunta que va directamente a estos dos discípulos, pero por extensión también a nosotros. ¿Qué buscaban ellos? Un maestro ya lo habían tenido. Tenían un maestro que ya había sido Juan el Bautista, había sido su maestro, y por cierto había sido un buen maestro. Había sido un buen Juan el Bautista, tenía muchísimas cosas buenas, y el Señor lo usó de una forma también impresionante. Estaban buscando un maestro, pues ya lo habían tenido, pero quizás podían estar buscando a otro maestro. Nosotros tenemos mucha capacidad para cambiar. Tenemos una capacidad. Yo leí una vez un libro en el que hablando sobre la iglesia, en la que un creyente iba a una iglesia porque le encantaba la alabanza, y había una iglesia que estaba a unos 10 minutos, 15 minutos, y cuando terminaba la alabanza de esa iglesia se iba a la otra iglesia porque le encantaba el pastor predicando. Entonces era un creyente que estaba dividido entre dos iglesias, dos piernas, y cada pierna era una iglesia. En la iglesia donde le encantaba la predicación no le gustaba la alabanza, y en la otra iglesia le encantaba la alabanza pero no le gustaba la predicación. Ese tipo de creyentes abunda. Normalmente no hay iglesias tan cercanas. Normalmente las iglesias, aquí tenemos ciertas iglesias que están cercanas, pero no suele ser como los bares, que tenemos bares por todos lados. En las iglesias pues estamos un poquito más así. Hay gente que están buscando, pues como este hombre que he contado, pues experiencias, cosas en la iglesia, y la alabanza aquí, la predicación allí, esto allí, etcétera, etcétera. ¿Qué buscaban los discípulos? Un maestro. ¿Querían cambiar de maestro simplemente? Como nosotros que podemos cambiar de iglesia, podemos cambiar de lugar
por diversos motivos. ¿Qué busca la gente de Jesús? Yo no sé si vosotros sabéis, hermano, que en la época de máximo esplendor de los Beatles, que estoy hablando de los Beatles, no los Beatles de Cádiz, los Beatles de allí. Los Beatles durante un tiempo, sabéis que fueron a la India, y los Beatles hicieron un viaje a la India buscando un gurú, buscando un líder espiritual para ellos. En aquella época, en los años 60, todo lo que venía de Oriente era afanosamente, Occidente lo cogía como si fuese un caramelo bueno. Y todo lo que venía de Oriente, vinieron muchos gurús, muchos maestros indios, etc. Y los Beatles cogieron a un gurú y fue su líder espiritual durante un tiempo. ¿Qué buscaban los Beatles en este líder espiritual? No sé exactamente lo que buscaba, pero los Beatles estaban buscando algo en su vida, porque seguramente había algo vacío en sus propias vidas. ¿Qué buscaban? ¿Podemos buscar a un maestro? Pues está bien, ellos podían buscar a un maestro, está bien. Esa pregunta también tenía que ver con la posibilidad de buscar a alguien con quien discutir acerca de la ley. ¿Qué estaban buscando? ¿Discutir acerca de la ley? Discutir lo que decía Levítico, lo que decía Deuteronomio, lo que decía Crónica, lo que decía la Torá. ¿Qué estaban buscando? Sí, para discutir acerca de la ley, para eso estaban los fariseos. Los fariseos eran unos expertos a la hora de hablar de la ley, diseccionaban la ley, sabían todo acerca de la ley, sabían párrafos enteros de memoria acerca de la ley. Ellos podían estar buscando a alguien para que le enseñara acerca de la ley y discutir continuamente, que hay mucha gente que le encanta discutir acerca de la ley. ¿Buscaban a alguien con autoridad? ¿Buscaban a alguien? Jesús le podía decir, ¿estáis buscando a alguien con autoridad? Y efectivamente hubo gente que siguieron a Jesús porque querían autoridad. Jesús ya se va por delante, como siempre. Jesús sabía que en su grupo, entre los 12 que le estaban siguiendo, iba a haber dos hermanos, los hermanos del trueno, los hermanos que el Señor hizo una labor preciosa en sus vidas, los hermanos que tenían un impulso, un temperamento tremendo. Señor, manda fuego, que mueran aquí esta gente, que no te... Los hermanos, como decía, Boanerges, los del fuego, ¿no? Tenían ahí... y sin embargo, fijaros que estos hermanos que habían estado, Juan y Jacob, que habían estado estando con Jesús, la madre se acerca un día a Jesús y le dice: Jesús, cuando tú vengas en tu reino, cuando tú tengas todo tu esplendor, cuando tú tengas al rey, cuando tú pongas a mi hijo a tu derecha y ponga mi hijo a tu izquierda, que uno sea ministro del gobierno y otro sea ministro de educación, que uno sea ministro, o sea, lo que viene del gobierno. Estaban siguiendo a Jesús, pero lo que realmente estaban buscando era un papelito, lo que estaban buscando era tener poder, prestigio y dinero, y Jesús lo sabía. Y es interesante porque hay gente que pueden seguir a Jesús porque de alguna forma creen que van a tener poder y autoridad, como ellos dos, como Juan y su hermano, que podían pensar, y como la madre, que lo que estaban pensando era: mis hijos están siguiendo a Jesús, pero que después van a ser parte del gobierno. Cuando Jesús sea rey de Israel, va a ser parte del gobierno. Estamos buscando poder y autoridad en un sentido. Buscamos un líder militar, buscamos a alguien que nos salve de las castañas, que nos salve de las cosas. Queremos alguien que de alguna forma esté ahí velando por nosotros y tengamos seguridad con esa. Hace poco ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Al final se ha parado en Bolivia. Pero ¿cuántos golpes de Estado no se paran y siguen adelante? Aquí se ha parado, entre otros motivos, porque también ha habido una movilización de las personas. ¿Qué estamos buscando? ¿Un líder militar? Que en este caso podían buscar a un líder militar para echar a los romanos. Os recuerdo, hermano, que el movimiento que había en Israel para echar a los romanos era un movimiento muy importante, muy importante. Había un grupo de personas que su intención solamente era que se fueran los romanos. Y yo lo entiendo, porque los romanos estaban aplastando a su país.
porque habían invadido su país. Este país nuestro, España, ha sido invadido por tantas culturas, ha sido invadido por tantas razas, por tantos sitios, que nosotros podemos entenderlo. Entiendo que un país, cuando es invadido, se pone en alza y lucha para que el invasor se vaya, lo puedo entender. Pero este grupo de personas que estaban ahí para intentar que se vayan los romanos, ponían trampas, mataban a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban buscando a un líder militar para que pusiera una monarquía en Israel y los romanos se marcharan, pues posiblemente, porque había, digo, y en el grupo de Jesús había uno de ellos, Simón el Cananista, que era un terrorista, que era una persona que luchaba contra el Imperio Romano. Estaban buscando a un líder, posiblemente a lo mejor estaban buscando a un líder militar para que echasen a los romanos, que era la esperanza que muchos tenían, que iban a echar a los romanos y que el Mesías prometido, cuando viniera, iba a echar a los romanos con su poderío. Eso podría ser alguno de los motivos, alguna de las cosas por las que Jesús pregunta a sus discípulos qué están buscando. Pero también podemos preguntarnos, como he dicho al principio, acerca de nosotros, ¿qué estamos buscando a Jesús? Tú y yo. ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay gente que busca en Jesús seguridad. Hay gente que busca en Jesús seguridad. Hay gente que ve en un matrimonio, están viviendo en un bloque y están viviendo un matrimonio. Y ese matrimonio está fatal. Ese matrimonio no es que sabe pelearse. Yo tenía un vecino, yo vivía en un tercero, en casa de mis padres era un tercero. Y en la planta de arriba, en el cuarto, pues había un matrimonio que todos los días estaban peleando. Todos los días. Yo he crecido escuchando pelear a mis vecinos, a Pepe y a Matilde, peleándose continuamente. Y como los pisos son tan finitos, los que pues te trae todo, gritando. Sus hijos eran amigos míos, jugábamos y tal, sobre todo él, porque eran dos niños, un niño y una niña. Y estaban siempre peleados. Imaginaos un matrimonio que está siempre en la agresión. Imaginaos un matrimonio que siempre se está peleando. Imaginaos un matrimonio que siempre se está faltando el respeto al uno al otro. Y se va y se convierte. Y conocen a Cristo. Y ese matrimonio que siempre están como el perro y el gato, ese matrimonio que siempre están peleando y discutiendo, faltándose al respeto, de pronto ese matrimonio es un lago de paz, es una tranquilidad. De pronto ese matrimonio está fantástico. Y los vecinos dicen, ¿qué ha pasado? Ya no te escucho gritar. Y dicen, no, porque estamos orando. Es que ya no escucho, no, porque los domingos vamos a la iglesia. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tenido un encuentro con Cristo. Y hay gente de ese bloque que les pasa lo mismo, que están de la mujer hasta aquí, y la mujer está del marido hasta aquí, y están viendo lo que ha pasado con ese matrimonio. Y dicen, pues yo quiero lo mismo. Pero no piensa en que la mujer no dice, voy a cambiar. La mujer dice, yo quiero que mi marido cambie como ha cambiado fulanito. Y la mujer no piensa en ella, la mujer piensa en su marido. Y dice, yo quiero que mi marido cambie como ha cambiado. Y están buscando que sus cónyuges encuentren a Cristo para cambiar su matrimonio. En realidad hay una motivación ahí muy egoísta, una motivación ahí que en lo que estás pensando es el cambio de tu marido para que tú seas feliz, para que tú estés más tranquilo, más tranquila, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos buscar en Jesús una seguridad, podemos buscar en Jesús una incluso para nuestros hijos, ¿no? Oye, ¿cuántos de nosotros conocemos a jóvenes, a adolescentes, que iban por un mal camino y ese camino le iba a conducir a la droga, ese camino le iba a conducir incluso a la cárcel? Y con una edad de 13, 14, 15 años han conocido a Cristo y sus vidas han cambiado. ¿Cuántos hemos conocido? ¿Cuánta gente hemos visto ahí que sabíamos que se iban a dar trompazo? Todos lo veíamos. Pero llega un momento en que esa persona, ese chaval, recibe a Cristo, encuentra a Cristo y su vida cambia por completo. Y los otros del barrio, los otros que están viviendo allí, la madre y el padre dicen, yo quiero lo mismo, yo quiero que mi hijo también crea en Cristo, acepte a Cristo, y porque si no va a estar con malas influencias, con malas amistades, va a estar siempre peleándose, va a estar en el robo, va a estar con la droga, y quiero sacar a mi hijo de la calle.
Y muchos padres están deseando que quieren que sus hijos vengan a la iglesia. Porque aquí en la iglesia, hasta donde yo sé, ojo, hasta donde yo sé, en la iglesia no se predica que hay que tomar drogas. No he escuchado nunca una predicación que diga, hermano, ahí tengo unos kilitos de esto, vato. No, yo no he escuchado nunca eso. Creo, vamos. Yo no he escuchado nunca decir, hermano, cuando terminemos el culto, los adolescentes y los jovencitos se van ahí arriba y se van a quitar la ropa y van a jugar a esconder. Yo no he escuchado nunca eso, Yo no he escuchado nunca eso. Entonces, ese tipo de cosas no se enseña en la iglesia. En la iglesia se enseña educación, en la iglesia se enseña respeto, en la iglesia se enseña valores, en la iglesia se enseña ética. En la iglesia, aunque uno no esté de acuerdo con la iglesia, y hay mucha gente que no está de acuerdo con la iglesia, pero en la iglesia no se enseña nada más. Los valores que se enseñan en la iglesia son buenos. ¿Por qué? Porque son valores que son bíblicos, que aparecen en la escritura, y los valores bíblicos son los mejores que hay. Pero claro, cuando tú estás viendo a tu hijo que va por un mal camino y tú dices, ojalá que vaya a la iglesia, porque aquí en la iglesia por lo menos va a cambiar. Pero en realidad lo que están buscando es seguridad, no es que estén buscando ellos mismos un encuentro con Cristo. Están buscando una seguridad para sus hijos, cosa que está bien. ¿Por qué algunos buscan a Jesús? Por una seguridad. Hay otros que buscan a Jesús para tener grandezas. Hay personas que buscan a Jesús para tener privilegios, para tener prestigio, para tener poder. Yo siempre he dicho, hermano, podré estar equivocado, pero la iglesia es el único lugar del mundo que yo conozco que pueden llegar al liderazgo gente que en su familia no son nada. La iglesia es el único lugar del mundo que pueden llegar al liderazgo gente que nunca han sido ni presidente de su comunidad, porque no se lo den. Sin embargo, por algunas razones que son muy largas, es decir, hay gente en la iglesia, oye, que tienen un carguito y ya se creen súper espiritual. Ahí tienen un carguito y ya se creen que ya te miran por encima del hombro a otros, hay gente en la iglesia que busca grandeza. Si tú no me crees, mira hacia el pasado. Si tú no me crees, mira en las cartas. Y si tú no me crees, mira a Diótrefes. Y ve a Juan, ve a segunda de Juan, y ve cómo este Diótrefes le gustaba ser el primero entre la gente. Y este Diótrefes incluso no quería que Juan el apóstol, no quería que ni Juan entrara en su chiringuito, en la iglesia donde él estaba, porque era el maestro y Diótrefes tenía el poder y la capacidad. Hay gente que en las iglesias, en su casa no son nada, en su trabajo no son nada, en su comunidad no son nada, pero en la iglesia, oye, tienen una autoridad y se hacen las cosas y buscan eso. Soy diácono. Diácono. ¿Está muy bien? Diácono. ¿Y diaconisa? ¿Tú qué lo que eres? No, yo soy diácono. Hay gente que te dice, yo soy anciano. Y tú dices, pues toma, yo no te veo. Yo soy anciano, pero no, es que tengo cargo, yo soy anciano. Ah, ¿eres anciano? Dice, es que conozco la Biblia. Han confiado en mí. Soy anciano. Me debes respeto. Me debes respeto. Y hay otros que te dicen, yo soy pastor. Y alguien te dice, ¿te cagas? No. Yo soy pastor de una iglesia. Ah, no, yo soy pastor de una iglesia, sí. Soy pastor, porque yo soy muy espiritual. Y conozco bien la escritura, la gente me hace caso. Y tal, yo soy pastor. Hay gente que le encanta. Hay gente que le encanta presumir de lo que no deben de presumir. Hay gente que están así. Aquí tenemos ¿sabéis cuál es la mejor voz de Sevilla, de Andalucía y de España? Raquel. No hay nadie que cante como Raquel, quitando a mi hija Anabel. No hay nadie que cante como Raquel. ¿Y Raquel está cantando? ¿Y alguien está ahí escuchando esta canción? Yo quiero cantar como Raquel.
y se van a cantar. Y ahora todo el mundo está diciendo, oh, cantando, y te dice, estoy en la alabanza. Así, ese. Y canto. Y cuando canto, la gente se emociona. Y yo llorar. Cuando canto tengo un poder con la gente. Es que yo me llamo a cantar. ¡A ti no! Pero yo sí, porque tengo una voz. Oh, mira cómo canto. Porque yo me he dado la garganta. Yo me he dado una entonación y sé cómo cantar. Una de las cosas más importantes que tenemos en esta iglesia es que no hay nadie que se cree superior a otro. Y así debemos de continuar siempre. Una de las cosas más importantes que tenemos en la iglesia es la capacidad de servirnos los unos a los otros en humildad. Pero no siempre en toda la iglesia pasa esto. Hay gente que buscan seguir al Señor y están buscando en la iglesia protagonismo. Y los que llevamos algunos años sabemos de lo que hablamos. Que buscan protagonismo. Y buscan grandeza, privilegios y prestigio, como si eso fuese algo importante, cuando lo más importante realmente es otra cosa que después voy a decir. Así que algunos pueden buscar en Jesús pues seguridad, otros pueden buscar en Jesús grandeza, y algunos pueden buscar en Jesús una experiencia diferente, en palabras de Enrique Iglesias, al que algunos califican de cantante, en palabras de Enrique Iglesias, pues están buscando una experiencia religiosa. ¿Cómo es la canción? Una experiencia religiosa, pues cantan, pues algunos pueden buscar en la iglesia, en seguir al Señor, una experiencia religiosa, que también se puede buscar en siguiendo a Buda, y también se puede buscar siguiendo a Confucio, o incluso siguiendo al Papa. Se puede buscar uno tener una experiencia religiosa. Hay gente que van a la iglesia, que buscan en los caminos de Dios, buscando una experiencia espiritual, una experiencia. ¿Sabéis una cosa, hermano? Es interesante porque el hombre que les dice, que Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, ¿qué buscáis? ¿Sabéis lo que pasaba con Juan el Bautista? Juan el Bautista, que fue maestro de estos dos discípulos y otros muchos, Juan el Bautista es el único que aparece como profeta que no hizo ningún tipo de señal. Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Vete a Elías y verás tú los milagros de Elías. Vete a Eliseo y verás tú los milagros de Eliseo. Vete a otros profetas y verás tú los milagros de otros profetas. Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Ni uno solo. Y sin embargo no hubo ningún profeta mayor que él. Dice Jesús. ¿Por qué? Porque la cuestión no es tener una experiencia religiosa. La cuestión es tener una experiencia con Dios, que es diferente. Tener una experiencia con Dios. Yo puedo buscar una experiencia religiosa. Yo puedo buscar una experiencia, nosotros llamaríamos una experiencia espiritual. Podríamos buscarla. De hecho, qué bueno es. El otro día estaba hablando con Juan Luis y estaba con José Luis y me estaba hablando de esto. Estábamos hablando de las experiencias. Y yo le estaba diciendo, si tenemos experiencias espirituales con el Señor, no podríamos vivir, porque el corazón daría vuelcos continuamente. Si es una experiencia con el Señor y te deja marcado para toda tu vida, imaginaros vivir cosas sobrenaturales continuamente. Gracias a Dios por las cosas sobrenaturales. Gracias a Dios por las experiencias espirituales que Dios nos da. Yo he tenido algunas en mi vida. Gracias a Dios por esas experiencias que te ayudan a saber quién es Dios, que te ayudan y te fortalecen tu fe, fortalecen tu ánimo y te ayudan a continuar. Pero un cristiano no vive de las experiencias espirituales. Un cristiano vive de aquel que hace las experiencias espirituales, que es diferente. Vivimos de nuestra relación con el Señor. Podemos buscar el monte de la transfiguración. Sí, podemos buscar el monte de la transfiguración. Podemos buscar el monte Moriah. Sí, podemos buscar el monte Moriah. Podemos buscar el monte de la calavera. Sí, podemos buscar el monte de la calavera. Pero lo más importante es buscar al Dios de esos montes, al Dios de esa experiencia, al Dios que se hace visible y nos ayuda, nos encuentra, nos fortalece, nos levanta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunos quieren buscar eso.
quieren buscar experiencias que le eviten, experiencias que les hacen decir, pensar, hablar de otra manera, levantar muertos, echar fuera demonios. Gloria a Dios por ello. Pero lo más importante, hermanos y hermanas, que a quien Dios lo dé, hay que disfrutar en ese sentido. Pero que sepamos que esas experiencias no van a ser mucho en nuestras vidas porque no podemos soportarlo. Porque no podemos soportarlo. Que se lo pregunten a Moisés, que quería ver la gloria de Dios y no pudo. Y el mismo Señor le dijo, te voy a pasar mis espaldas para que tú me veas, porque si me vas a morir. Si ves, vas a morir, no puedes verme. Así que podemos buscar experiencias diferentes, experiencias religiosas, pero van a durar lo que va a durar tu experiencia. Va a durar lo que va a durar tu emoción y tu sentimiento. Al cabo de un tiempo, eso va a ser aire y te marcharás y dejarás al Señor. Algunos pueden buscar al Señor, a Jesús, porque Jesús es la solución a todos tus problemas. Que en parte, nosotros los evangélicos también hemos caído en eso. Los evangélicos muchas veces hemos dicho, Jesús es la solución. Y te encuentras incluso pegatinas en los coches, Jesús es la solución. Jesús es la solución. Y claro, tú dices, sí, Jesús es la solución. Jesús es la solución a todo. Pero cuando caemos en una cosa así de Jesús es la solución, hay gente que puede pensar, Jesús es la solución a todo. Jesús es la solución a todo. Estoy soltero. No tengo novia. Jesús. Si es posible con los ojos negros. Si es posible con el pelo hasta aquí. Si es posible con unas piernas bonitas. Si es posible, empezamos porque Jesús nos va a dar la solución a todo. Tenemos un problema con alguna persona, pues Jesús nos va a solucionar. Tenemos un problema de salud, Jesús nos va a solucionar. Y Jesús, hermanos y hermanas, se convierte en el supermercado espiritual. Jesús se convierte en Carrefour, se convierte en Mercadona, se convierte en el Corte Inglés, se convierte en el Mercadillo, se convierte en el Día, se convierte en voy a Jesús, le pido otra cosa porque no va a solucionar los problemas. ¿Y es cierto que Jesús soluciona los problemas? Pues mentira, no, es verdad. Jesús soluciona los problemas. Esa cosa que podemos decir, Jesús es la solución, tenemos que decirlo, es verdad, Jesús es la solución. Pero Jesús es la solución a mi problema espiritual. Jesús es la solución a mi pecado. Jesús es la solución a como yo soy. Jesús es la solución para darme vida eterna. Jesús es la solución para que mi nombre esté escrito en el libro de los cielos. Jesús es la solución para que yo cambie por completo. También es la solución para la enfermedad. También es la solución para problemas mentales. También es la solución para personas que viven en la soledad. También es la solución para gente que son rebeldes. También es la solución para eso. Pero básicamente, Jesús es la solución para un problema espiritual. Lo que no podemos pretender es que seguimos a Jesús porque Jesús es la solución a mi miedo, Jesús es la solución a esto, a lo otro, y que en cada circunstancia y cada problema Jesús se convierte en el banco, en el supermercado que nos va a solucionar la vida. Jesús no te dice en ningún momento yo te voy a solucionar la vida. Este viernes pasado estábamos hablando acerca del miedo, igual que el viernes anterior. Jesús no te dice yo te voy a quitar el miedo, o que lo dice, Jesús te dice no temas porque yo estoy contigo. Pero es interesante, porque en la mayoría de las ocasiones lo que Jesús te dice es yo voy a estar contigo, yo voy a atravesar el río contigo, yo voy a atravesar el fuego contigo, en medio del miedo yo voy a estar contigo. Pero no te dice el miedo va a desaparecer, ni la angustia va a desaparecer, que desaparece porque Dios hace milagros. Pero hay momentos y situaciones en el que la soledad está ahí, y el abatimiento del alma está ahí, y la depresión está ahí, y las lágrimas están ahí, y el no saber qué hacer con tu vida está ahí, y la incertidumbre está ahí. Y entonces tú dices, oye, pero si me han dicho que Jesús me soluciona los problemas, y estoy peor, desde que conozco a Jesús me han quitado la casa. Desde que conozco a Jesús mi vida va para abajo, desde que conozco a Jesús nada más que tengo problemas y dificultades, y pensamos que Jesús es el que nos va a solucionar todo, el supermercado del barrio, que nos va a quitar todo.
¿Qué estamos buscando en Jesús? ¿Qué estás buscando en Jesús? Déjame decirte lo que una mujer buscó en Jesús. Ven conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 28. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 28. Y mira lo que dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fijaos, hermanos y hermanas, que aquí esta mujer, una mujer enferma durante 12 años. Durante 12 años. Uno está enfermo durante 2 días, está hecho polvo. Está hecho polvo durante 2 días. Durante 2 semanas ya ni te cuento, que se lo pregunten a Jesús. Ya ni te cuento, cuando una persona está ya como que no se puede mover, que le esto, que lo otro. Una persona que está mala durante 2 meses, ni te cuento. Y 2 años, pero es que eran 12 años. 12 años que esta mujer estaba enferma. ¿Qué buscó esta mujer de Jesús? La sanidad. La sanidad. Y no le importó ir cuando tuviese que ir, no le importó ir moviéndose entre la gente para encontrarse a Jesús y tocar el borde de su vestido. Ni siquiera le habló, ni siquiera le dijo nada, ni siquiera no se puso, simplemente ella se conformaba con tocar el borde de su manto. Y fue sanada. Esta mujer fue a Jesús buscando sanidad, pero buscando la sanidad desde la desesperación. Desde la desesperación. No conozco a una sola persona que haya entregado a su vida que no haya conocido a Jesús desde la desesperación. La del alma. La del alma. Y esta mujer pues buscó en Jesús la sanidad, que quitarse ese flujo de sangre desde la desesperación. ¿Os recordáis los padres que llevaban a los hijos a Jesús para que Jesús orase por ellos? Los llevaba a los brazos de Jesús, Jesús los cogía y Jesús oraba y los bendecía. ¿Recordáis los textos? Esto es algo maravilloso. En un mundo en aquella época donde los niños no eran nada, donde la gente no quería saber nada con los niños, donde los niños y las mujeres eran un cero a la izquierda, y Jesús cogía a los niños, oraba y los padres los llevaban a Jesús. Los padres llevaban ¿para qué? Para que esos niños tuviesen un encuentro con Jesús y que tuviesen la bendición de Jesús. Tuviesen la bendición. Buscamos a Jesús para tener la bendición de Él. La bendición de Dios es algo increíble, hermano. La bendición de Dios es lo máximo que un creyente puede vivir. Cuando Dios te bendice en todos los aspectos. Te bendice mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, en todo. Porque estamos diciendo: Señor, aquí estoy, me rindo delante tuya. Y cuando una persona se rinde y se vacía por completo, entonces se llena de Dios. Y la bendición de Dios está continuamente en medio de esa persona. La gente buscaba a Jesús de muchas maneras. Los enfermos iban a Él. Los pecadores iban a Él, las pecadoras iban a Él, los que estaban apartados de la sociedad, como los leprosos, iban a Él, los publicanos, que nadie quería saber nada de ellos, iban a Él. Todo el mundo iba a Jesús, y todo el mundo iba en busca de Jesús por algo, y Jesús le daba lo que buscaba, los sanaba, les saludaba, les hablaba, los abrazaba, oraba por ellos, les salvaba su alma, su cuerpo, porque buscaban desesperadamente a Jesús. Te vuelvo a preguntar en esta tarde, ¿tú qué estás buscando en Jesús? ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Qué es lo que estás buscando en Él? Porque tú sabes realmente lo que debemos de buscar en Jesús.
¿Debemos de buscar ser sanados? Sí, amén, amén, amén. Yo creo en la sanidad. Toda mi vida lo he creído. Y en los últimos años todavía más. Yo creo en la sanidad. Dios sana. ¿Tenemos que buscar a Jesús para sanar? Sí. ¿Tenemos que buscar a Jesús para que esté con nuestros hijos crezcan bien? Sí. ¿Tenemos que buscar a Jesús para que nuestros hijos crezcan en sus caminos? Sí. Tenemos que buscar a Jesús para que Él nos ayude en el camino, porque el camino es muy tortuoso, el camino es muy difícil. Sí. Tenemos que buscar a Jesús para que nos indique el camino, porque Él es el camino. Tenemos que buscar a Jesús por nuestra necesidad interior. Tenemos que buscar a Jesús porque estamos desesperados. Tenemos que buscar a Jesús porque estamos en pecado. Tenemos que buscar a Jesús para vivir en santidad. Sí, sí, sí. Tenemos que buscar a Jesús por todos esos motivos. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, tenemos que buscar a Jesús por tres motivos principales. El motivo es, buscamos a Jesús para darle la gloria. Amén. Gloria a Dios. Buscamos a Jesús para darle la gloria. Todo lo que hagáis, absolutamente todo lo que hagáis, dice el apóstol Pablo, sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, todo lo que penséis, sea para la gloria de Dios. Buscamos a Jesús, nos vaciamos delante de Él, le decimos, Señor, aquí estoy y te busco porque queremos vivir para su gloria. No hay mayor maravilla para un creyente que vivir para la gloria de Dios. Esto que parece una cosa así, tan así, es lo más grandioso, lo más hermoso que uno puede vivir. Vivir, consumirse para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, contemplar la gloria de Dios y que todo nuestro andar, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar sea para la gloria de Dios. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué tenemos que buscar nuestra relación con Dios? ¿Por qué buscamos con desesperación a Jesús? Para darle a Él la gloria, para vivir para su gloria. Y todo lo que sea en nuestra vida es una gloria continua, una manifestación de su gloria en nuestra vida. En segundo lugar, buscamos a Jesús para algo que mucha gente no hace, no lo acaba de entender, pero que es algo magnífico y que es así, que Él nos dio ejemplo. Buscamos a Jesús para servirle. Para servirle. Yo recuerdo a mi madre cuando yo era un niño, ya había fregones, pero no había muchas fregones. Yo recuerdo a mi madre y a mi abuela, que yo tenía 6 o 7 años, limpiar el suelo de rodillas. Limpiar, sobre todo mi abuela, porque ya mi madre tenía, pero la historia estaba un poco más antigua, y limpiar el suelo limpiando el suelo de rodillas. Hoy limpiamos el suelo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por cierto, déjame recordaros que la fregona es un invento español. Es un invento español, tenemos que estar muy agradecidos al hombre que lo inventó. Yo creo que era Maño, me parece. Fijaros que cuando el concepto de buscamos al Señor para servirle, hermano, no buscamos al Señor para que Él nos sirva. Buscamos al Señor para servirle. Y no hay mayor manera de servir que decir, Señor, a partir de este momento yo te he conocido, dejo todo lo que soy y quiero servirte. Quiero limpiar el suelo, Señor. Porque Jesús también nos dio ejemplo. Venid para acá, a los discípulos sentados ahí. Nadie quiere limpiar los pies de los demás. Nadie está dispuesto a limpiar los pies, ni Pedro, ni Santiago, ni nadie. Venid para acá. Coge el ledrillo Jesús y se pone a limpiar los pies de los discípulos. Se lo tenía que haber limpiado a Él. Pero Él dio ejemplo limpiando los pies de los discípulos, sirviendo. Ser creyente no significa ponerte en un púlpito. Ser creyente no significa presidir una reunión. Ser creyente no significa llevar la música. Ser creyente no significa ser el líder espiritual. Ser creyente no significa que todo el mundo te escuche o que tú estás en un consejo. Ser creyente no es el poder. Ser creyente es servir. Es servir a los demás. Ser creyente es servir al Señor con pasión, con amor, cada día. Y tenemos que buscar eso. Señor, te sigo para servirte. Señor, te sigo para darte la gloria, buscando tu gloria. Y en tercer lugar, ¿qué buscamos? Pues yo te digo otra cosa que es importante. Buscamos, por encima de todo, amarle.
No hay una canción que dice: no buscamos tus dones, te buscamos a ti, o algo así. No buscamos que la cantamos aquí, que la cantamos. No buscamos tus dones, te buscamos a ti. Muchos creyentes buscan los dones de Dios. Muchos creyentes buscan lo que el Señor les puede dar. Pero el creyente, el que conoce a Cristo, el cristiano de verdad, no busca eso. El cristiano de verdad, lo que va a buscar de todas formas es: ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es lo que hace el cristiano. Buscarlo para decir: Señor, te he encontrado y quiero decirte algo. ¿Qué me quieres decir? Que te amo. Que te amo. Que te amo. Cuando tú amas a Jesús, te derrites. Te derrites. Y déjame decirte, no sé si eso voy a hacer una herejía. Ya estoy de alguna forma un poco acostumbrado. Pero tú sabes, a mí me da la impresión de que cuando nos acercamos a Jesús y decimos: Jesús, te he encontrado. Y Jesús te dice: bien, ¿qué vas a hacer? Señor, te he encontrado para amarte, para amarte, para amarte. Y el creyente se derrite. Pero a mí me da la impresión que quien se derrite más es Jesús. Quien se derrite más es Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia de que un niño nos abraza, un nieto, un hijo, y otros niños? O alguien que te abraza. Y cuando alguien te abraza y te da un así, yo, gracias a Dios, no sé exactamente por qué, pero Dios siempre ha sido bueno conmigo, con los niños. Muchos niños en la iglesia cuando eran chiquititos me abrazaban. Cuando son mayores ya me dan patadas, pero bueno, es otra cosa. Me abrazaban. Cuando tú ves a un niño, y hay niños que todavía, hay una niña en otra alumna que todos los domingos me abraza. Y hay madrecita, y cuando un niño te abraza, oye, es que te derrite. Es que te derrite por dentro. Pues imagínate cuando tú dices al Señor: Señor, quiero amarte, amarte, amarte. Y el Señor se tiene que dar a ti. Con que su Hijo, que lo ha encontrado, que lo conoce, está para amarle. ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Qué buscas en Jesús en esta preciosa tarde? Pues déjame decirte otra vez: busca darle la gloria. Busca servirle y busca amarle. Y si haces estas tres cosas, juntamente con tantas otras cosas, si tú haces estas tres cosas, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te digo una cosa: tu vida no va a ser aburrida. Al revés, vas a vivir una vida cristiana realmente maravillosa, porque estamos buscando lo verdadero, lo correcto. No busques lo que te da, no busques los dones, no busques tu felicidad, no busques, eso ya Él se encargará de todo. Búscalo a Él. Búscalo a Él. Búscalo a Él. Amén. Si alguien quiere orar.